Buenos días, tardes, noches de donde sea que nos miren y nos escuchen. El día de hoy presentamos este video, con el fin de definir ciertos términos, entre estos: ciencia, paradigmas y sus tipos, investigación y método científico. Comencemos. Vamos a definir ¿qué es ciencia? Pero con las definiciones de 3 autores distintos. Vamos allá. Primer autor, Ezequiel Ander. La define como un conjunto de conocimientos ciertos, ordenados y probables, que obtenidos de manera metódica y verificados en su contrastación con la realidad, se sistematizan orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos. Segundo autor, Trefil James. Dice que la ciencia se puede caracterizar por conocimiento racional, exacto y verificable. Por medio de la investigación científica, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta. Tercer autor, Mario Bunge. Define la ciencia como un cuerpo de ideas compuesto por el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Definamos paradigma según 3 autores. Kuhn afirma que un paradigma es un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan la visión que una determinada comunidad científica tiene de la realidad, el tipo de preguntas y problemas que es legítimo estudiar, así como los métodos y técnicas válidos para la búsqueda de respuestas y soluciones. Damiani dice que un paradigma constituye un sistema de ideas que orientan y organizan la investigación científica de una disciplina, haciéndola comunicable y modificable al interior de una comunidad científica que utiliza el mismo lenguaje. Blanchard expresa que los paradigmas constituyen realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y de soluciones a una comunidad científica. Investigación, según 3 autores. Andere define la investigación como un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad. Gutiérrez dice que la investigación es un estudio sistemático y objetivo de un tema claramente delimitado, basado en fuentes apropiadas y tendientes a la estructuración de un todo unificado. Zorrilla y Torres afirman que la investigación es la búsqueda de conocimientos y verdades que permitan describir, explicar, generalizar y predecir los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad. Es una fase especializada de la metodología científica. Pasos del método científico, aplicado a un tema en específico o a una problemática. Observación. La observación consiste en observar el fenómeno, la substancia, el compuesto o ser vivo que se está estudiando en forma detallada, teniendo mucho cuidado en registrar todas sus características, rasgos y comportamientos. En la observación también se pueden realizar anotaciones y registros, que permitirán comprobar los fenómenos con posterioridad. Ejemplo. Supongamos que de un momento a otro, aparecen peces muertos flotando en una laguna, y las plantas que están alrededor de la laguna comienzan a morir. Se debe recopilar toda la información disponible, qué tipo de peces están muriendo, cuántas especies se están afectando, hacer registros, tomar fotografías, etc. Planteamiento del problema. El planteamiento del problema consiste en cuestionar y definir cuál es el eje de la investigación. Ejemplo. Determinar la causa de la muerte de los peces y plantas dentro y alrededor de la laguna. Formulación de hipótesis. La formación de una hipótesis se realiza con los datos observados en el problema planteado, se basa en la lógica y diferentes hipótesis que dan diferentes explicaciones al problema y que puede comprobarse posteriormente en la etapa de la experimentación. Ejemplo. Una de nuestras hipótesis para explicar el fenómeno observado puede ser los peces y las plantas mueren debido a que el agua de la laguna está contaminada. Experimentación. La experimentación consiste en repetir y reproducir el fenómeno o hecho ya estudiado, tratando de que los fenómenos se expongan de la forma más exacta posible. Ejemplo. Se toman varias muestras del agua de la laguna que presenta el problema y se comparan con muestras de otra laguna cercana que no presente el problema, serie de control. Se introducen en todos los recipientes con agua especies de diferentes plantas, y se analiza su evolución durante un tiempo definido. Análisis de resultados. Se llama análisis de resultados al proceso de comparación relacionado a todas las experimentaciones realizadas. Aquí se comparan la factibilidad obtenida de los resultados. Ejemplo.
Se compara el estado de las plantas de la serie que se colocó en los recipientes con agua de la laguna y los de la serie de control. Supongamos que las plantas de la serie de control siguen vivas, sanas y han crecido, mientras que las que se colocaron en el agua de la laguna que presenta el problema se marchitaron y murieron. Teoría y ley. Estas son las que formulan las reglas a seguir. Teoría. La teoría se presenta cuando la hipótesis tiene elementos de comprobación que son factibles de comprobarse o que no han sido resueltos del todo. En muchas ocasiones no se ha diseñado la experimentación necesaria para su comprobación adecuada. Las teorías son factibles como puntos de seguimiento hasta que existe una ley que la confirme o una ley que la rechaza completamente. Principio falsativo o ciencia falsativa. Ley. La ley es el fin último del método científico. En este la hipótesis se considera comprobada en forma suficiente y no cabe duda en cuanto a la exactitud y veracidad de los experimentos, teniendo la cualidad de repetirse y arrojar siempre el mismo resultado. La repetición puede hacerse en otro lugar y otra circunstancia arrojando siempre el mismo resultado. Ejemplo. Basado en los resultados de la experimentación, podemos concluir que el agua de la laguna está contaminada y es la causante de la muerte de las especies que vivían en ella y en sus alrededores.